Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, amigos, y siguiendo en este tema, como no puede ser de otra manera, avanzamos con nuestra primera entrevista de hoy. Me acompaña vía telemática Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Bienvenido, Carlos, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Belkis, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan y muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar esta mañana con nosotros para analizar un poco más desde el punto de vista de lo económico, justamente. ¿Cuál es el impacto que tiene esta decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel? Y quiero hablar del impacto precisamente porque mucho se especula y mucho se dice o se ha dicho alrededor de esta decisión. Desde el gobierno nacional, por ejemplo, se sostiene que esto no afectará en cuanto al costo de los pasajes, que estos no incrementarán, que no tiene por qué incrementar el costo de la canasta básica familiar, pero ya desde que se formuló el anuncio, se empiezan a sentir algunos efectos que han sido anunciados por algunos sectores. A ver, evidentemente va a haber varios efectos, pero el análisis tiene que ampliarse y no tiene que limitarse exclusivamente al aspecto fiscal o al aspecto moralista. Se habla desde ciertos puntos de vista que es bueno, que es malo. El retiro del subsidio al diésel no es ni bueno ni malo, es simplemente una herramienta. Y por otro lado, no podemos limitarnos solamente al análisis de la caja fiscal, porque desde esa perspectiva evidentemente es positivo para la caja fiscal que no se mantengan 1.100 millones de dólares fuera de ella y que estén estos recursos en manos del público. Pero ahí es justamente donde está el problema fundamental desde la perspectiva macroeconómica. Ahora van a ser 1.100 millones de dólares anuales que van a salir de los bolsillos de los consumidores y que van a parar a las cuentas del Estado. Es decir, se retiran 1.100 millones, que es una cantidad importante de recursos de la economía, se retiran del consumo. Y el problema no es el retiro del subsidio, el problema es cuándo se lo está haciendo. Tenemos que recordar que nuestra economía viene dando tumbos desde años anteriores y en el 2024 registró un crecimiento del PIB negativo de menos 2% y registró una situación de recesión que fue agravada por el incremento de 3 puntos porcentuales del IVA y los apagones. Entonces, en ese contexto, quitarle 1.100 millones de dólares al consumo, lo que se está es afectando a todo el ciclo que parte desde ahí, que con los consumidores que demandan, eso genera producción y la producción genera empleo. Entonces, estamos afectando ese espacio de dinámica económica. Por el otro lado, evidentemente ya se está sintiendo en este momento incremento en el precio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque todo se transporta en economía y esto tarde o temprano implica que la eliminación del subsidio al diésel traslada los nuevos precios de los combustibles al consumidor final. ¿Y esto qué es lo que significa? Otra vez una afectación al consumo, menos recursos para consumir porque todo está más caro y otra vez afectación a esa dinámica que acabo de indicar, que es lo que más necesita la economía ecuatoriana para reactivarse, pero justamente con esta medida el gobierno está golpeando cualquier posibilidad de reactivación real de la economía. Carlos, en términos prácticos, ¿es procedente o no la eliminación del subsidio a los combustibles? Si es que sí, porque afecta las finanzas del Estado, digamos así, ¿cuáles deben ser las medidas que se deben implementar para evitar afectar, en este caso, a la ciudadanía de forma directa, como lo que usted acaba de mencionar, esta afectación que ya se siente en ciertos bienes y servicios, incremento de costos y demás? ¿Cuál debería ser la salida para evitar este impacto directo, pero también para dar paso, en efecto, a la eliminación del subsidio, como, según muchos refieren, es lo que se debe hacer? A ver, técnicamente lo ideal hubiese sido una focalización del subsidio, y de eso se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué es lo que implica una focalización? Implica que el subsidio se quedaría solamente en los sectores que realmente lo necesitan, que básicamente sería el transporte terrestre de carga y el transporte de pasajeros, pero ahí viene justamente el condicionamiento político. Desde esta perspectiva, el ahorro que le significaría al Estado una focalización del subsidio sería mucho menor al ahorro de la eliminación completa.
Entonces, ¿por qué se inclina el gobierno por una eliminación completa del subsidio? Simple y llanamente porque no es él el que está tomando las decisiones económicas, es el Fondo Monetario Ujú. Internacional. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este organismo maneja la economía ecuatoriana en función de sus objetivos, no de los objetivos que nos interesan a los ecuatorianos. Y en este caso, el Fondo Monetario Internacional lo que procura fundamentalmente es darle más recursos a la caja fiscal para asegurar el pago de deuda externa. Entonces ahí el tema de una focalización de los subsidios simplemente no entra porque la recaudación, o más bien dicho, el ahorro sería bastante menor que un subsidio completo, eliminación completa del subsidio. Pero se le da más recursos a la caja fiscal para poder pagar la deuda, pero esto en esencia significa mayor deuda. Sigue significando deuda. A ver, el problema es que el Ecuador sigue viviendo de la deuda y parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es eso, seguir dependiendo en términos de financiamiento de ese organismo para poder sostener la economía nacional. ¿Por qué? Porque esta no se está sosteniendo en su producción, es decir, las cuentas de una familia, las cuentas de una empresa, las cuentas de un país se pagan produciendo. Pero este gobierno maneja la economía de tal forma de que no está apuntalando la dinámica productiva y entonces, ¿qué es lo que nos queda? La fuente de recursos para sostener la caja fiscal viene a ser el endeudamiento y lo que se busca con estas medidas justamente es poder tener los recursos para pagar ese endeudamiento. Ahora bien, de la mano de esta decisión, conocimos también la decisión del gobierno de entregar compensaciones, sobre todo compensaciones al sector del transporte y demás. Se han instalado mesas de trabajo para llegar a un acuerdo también en ese sentido, porque no existe un total acuerdo por parte de los diferentes sectores. Se habla de un promedio de 1.100 millones de dólares en compensaciones, que prácticamente sería el equivalente a lo que se destina para el pago del subsidio. Y ahí es donde algunos dicen que de pronto podría resultar incoherente esa medida, porque eliminas el subsidio para de alguna manera garantizar recursos que, según el gobierno ha dicho, se dirigirán en este caso a programas sociales, pero a la vez otorgas compensaciones por un tiempo, digamos, por un periodo, digamos, temporal, eh, por un valor equivalente. ¿Cómo se explica o cómo se entiende esa decisión? Ya, a ver, aquí hay dos elementos. El uno que es el cálculo político y el otro las declaraciones sin sentido de la ministra de Economía y Finanzas, que ha dicho que esos 1.100 millones se utilizarán para el pago de bonos y compensaciones, es decir, desde esa perspectiva que se está ganando en cuanto a la caja fiscal. Entonces yo lo que creo claramente es que simplemente fue una declaración sin sentido por la situación actual en la que se quiere contener el rechazo que se tiene desde ciertos sectores de la sociedad a la eliminación del subsidio. Pero ya desde la perspectiva del cálculo político, las compensaciones que no van a ser los 1.100 millones están dirigidas fundamentalmente al transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque evidentemente una subida de pasajes es un elemento altamente sensible en la sociedad que, de darse el caso, evidentemente generaría agitación social, que es la que quiere evitar o contener de alguna manera el gobierno. Entonces se está hablando en ese sentido de poder contener el incremento de los pasajes del transporte de pasajeros principalmente. Pero la medida que anuncia el gobierno es temporal, es decir, estos bonos se aplicaría durante 8 meses, quizás 4 más se extenderían, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar después de 12 meses cuando el gobierno deje de inyectar estos recursos a través de estas bonificaciones y los pasajes tengan que subir de todas formas, con el impacto que eso tiene al bolsillo popular y el impacto que tiene esto desde la perspectiva política por la reacción que puede tener la gente? Y sobre eso también ha existido reacción en las últimas horas, en el sentido de que se busca de alguna forma trasladar esa responsabilidad, en este caso a los municipios, ya en lo posterior. Bueno, de hecho, los voceros gubernamentales están ya plantando una narrativa en ese sentido, es decir, pasarán los meses, ya la gente se olvidará un poco del tema de la eliminación del subsidio del diésel, pero tarde o temprano, ¿quiénes tienen que tomar la decisión respecto del alza de los pasajes? Por ley son los municipios, son los cantonales. Entonces, en última instancia, ¿qué es lo que va a ocurrir?
el señalamiento al incremento de los precios de los pasajes va a terminar cayendo sobre los municipios y el gobierno, muy bien, gracias, lavado las manos, porque en definitiva no tendrá responsabilidad directa en esta situación, cuando en realidad es su responsabilidad por la eliminación del subsidio. Quiero hacer referencia a algo que daba lectura hace unos minutos, Carlos, y tiene que ver con el pronunciamiento del alcalde de la capital, Pavel Muñoz, que se ha manifestado respecto de esta decisión del gobierno. En una publicación que hizo en redes sociales, entre otros aspectos, él señaló los gastos en transporte y alimentación